Primer libro de Timoteo, en el capítulo 1. Estaré comentándole del versículo 1 y 2. Y quiero darle un preámbulo al libro y quizás al contexto de nosotros como iglesia. Para nosotros, ¿cómo vemos la Escritura? ¿Cómo vemos la Biblia? Es como un manual de convivencias entre nosotros y Dios. Así vemos la Biblia. En su sentido sencillo, práctico, es un libro de convivencia diaria entre nosotros. Y también han oído que dividimos toda la Biblia en los aspectos descriptivos y mandatos. Cada vez que hay descripción en la Biblia, no es más de cómo Dios nos mira a nosotros y cómo se describe Él. Cada vez que ven en su Biblia que es descripción, solamente está describiendo la naturaleza de la vida, cómo es. Y Dios piensa de esa manera, mira, las cosas son así, sea para Él o sea para nosotros. Así que donde encuentren descripciones bíblicas, sencillamente Dios está diciendo, mira, la vida es así. Para mí la vida es así. Uno puede tener otros perfiles. El problema es que los perfiles de uno no son tan exactos y por lo general equivocados. Entonces, de ahí la importancia de tomar en serio y en cuenta una descripción bíblica. Y lo general del libro de Timoteo son las responsabilidades del líder. Eso enfoca la primera carta. ¿Cuáles son las responsabilidades del líder? Y la Biblia distingue entre los líderes del cuerpo de Cristo, de la iglesia local y la iglesia congregacional. Aclaro esto. Dios ha dividido el liderazgo de la iglesia en 3 grupos. 1, el liderazgo que es de la iglesia universal, mundial. Son hombres que no trabajan con una iglesia en particular, sino que dan sermones para todo el mundo. Y normalmente están en la televisión o en los medios masivos. Usualmente nosotros le llamamos doctores en teología. Y estos son líderes del cuerpo de Cristo. De esa categoría no tenemos acá en Valledupar, son muy escasos en Colombia. Y están en otros países de vez en cuando. Nos visitan algunos acá en el país, pero de esos no tenemos acá. Son los que están en Efesios capítulo 4. Hay otro liderazgo que es a escala local. Son todos los líderes que Dios tiene establecido acá en Valledupar, independiente de congregaciones, denominaciones. Esos son los líderes que hay acá en Valledupar. Dios ha establecido quiénes son, dónde están, en cuáles congregaciones están, y sabemos que en algunas congregaciones ni siquiera hay. Son los líderes locales. Y hay un tercer grupo que son los líderes congregacionales. Algunas congregaciones como esta pueden tener el privilegio de tener líderes locales. Hay algunas que ni siquiera tienen líderes congregacionales. Pero esas son las 3 categorías y el libro de Timoteo habla de la naturaleza de esas 3 categorías de líderes en la iglesia. Una segunda cosa, a manera de preámbulo en el libro de Timoteo, es que las responsabilidades de esos líderes se basan en la naturaleza de la iglesia, la naturaleza del liderazgo y la hostilidad que hay en el mundo. De eso trata el libro de Timoteo. Ese libro nos ve a nosotros con una naturaleza como iglesia. Ustedes saben que los creyentes tienen 2 naturalezas. Y por lo tanto, nuestro énfasis es juntar, unir, que colisione bien, que se unifique bien las 2 naturalezas que existen dentro de los creyentes. Eso es lo nuestro. Y es de la descripción que quiero comenzar a impartir a partir de ahora. Y quiero que
Vean en el versículo 1, voy a usar algunas palabras que están ahí. Y quiero hacer lo siguiente. Mientras hago la descripción, voy a darle algo para que usted gane conciencia de lo que está ocurriendo ahora y de lo que ocurre durante la semana y lo que va a ocurrir durante toda su vida. Voy a usar la primera palabra que está en el versículo, que es Pablo. Para nosotros, al mirar la palabra así, sencillamente, mientras leemos, no nos da mayor significado. Pero cuando miramos esto dentro de la estructura gramatical, significa lo siguiente. Mire, ese es un protagonista o autor de las acciones que siguen en lo seguido. Él es protagonista. ¿Para qué nos sirve a nosotros saber que Pablo es protagonista? ¿Qué es el significado de esa descripción? El significado es que para Dios cada creyente es un protagonista en su propia área. Cada uno de ustedes, ¿cómo lo ve Dios? Así como ve a Pablo. ¿Quién es Pablo? Un protagonista en su contexto. ¿Quién es usted que no se llama Pablo? Un protagonista en su propio contexto. Todos los creyentes, sin excepción, tienen que aprender a verse como Dios los ve. ¿Cómo me ve Dios a mí? ¿Cómo lo ve a usted? Como protagonista. Podemos ser protagonistas de cosas buenas o de cosas malas, por tener las dos naturalezas. Y usted sabe cuál es su responsabilidad. Protagonismo en algo que sea avalado por Dios. Si pudiera ilustrarle quizás con cantidad de cosas, pero usted entiende el resto. Lo que usted piensa en este momento es lo que está protagonizándole a usted en su interior. Y eso que está pensando es lo que le conlleva a actuar más tarde. Usted va a actuar de esa manera como piensa. Eso es protagonismo. Entonces usted tiene a alguien que le dirige internamente. Y en eso consiste el protagonismo de cada creyente, lo cual implica que usted es responsable de lo que protagonice. Esa es la implicación de Pablo. Dejo el comentario hasta ahí. La segunda palabra, apóstol. Eso no es más que la tarea específica de ese hombre. Él tenía la tarea de cumplir algunas misiones para Dios. De igual manera, nosotros tenemos algunas tareas específicas para cumplir ante Dios. Y le daré ilustraciones de esto. Mire, sencillamente yo no puedo cumplir la misión suya en ningún sentido. Yo no puedo cumplir la misión de nadie. La idea que puedo reemplazarle, quizás hacemos favores, pero cuando reemplazamos, la acción nos la cuenta Dios a nosotros, no al que está inactivo. Entonces, en ese sentido, tenemos tareas específicas. Nuestro deber es cumplir con las misiones específicas que tenemos. Yo sé, tenemos misiones generales, como por ejemplo lo de evangelismo, discipulado, son misiones generales. Pero fuera de eso, hay favores que le corresponden hacer a usted, que yo no puedo cumplir. Esos son los favores que Dios le ha delegado a usted para que usted los cumpla. Y yo no puedo hacerlos. Y si usted los viola, los quebranta, eso es bajo su responsabilidad. Esas son sus tareas específicas. Y hasta donde sabemos, hay tareas específicas según Dios para cada día. Y si dejo pasar un día sin cumplir estas cosas, son cosas que he perdido, he defraudado y he violentado de alguna manera. Y eso en cuanto al apostolado, tenemos tareas específicas. Luego dice de Jesucristo. Uso la preposición de para indicar posesión. Y el comentario que quiero darle de eso es que cuando uno pertenece a alguien en ese contexto que pertenece a Jesucristo, eso incluye todos los derechos suyos. Si hay un discurso violento en este sentido, es eso, el entender que todos mis derechos pertenecen al Señor
Y quizás lo más profundo que entiendo y lo más complicado para mí, entregar todos los derechos a otra persona, en este caso a Cristo, y reconocer que son de Él y que yo no tengo ningún derecho. Un creyente es con cero derecho. ¿Por qué? Porque fue comprado absolutamente de todo. Todo este sistema humanista que hay ahora de exigir derechos no es más que lo antepuesto y contrapuesto a la voluntad de Dios. Y un creyente no debiera contaminarse con ese sistema, el cual es pagano y mundano. Nuestros derechos pertenecen a Cristo y por lo tanto uno es disponible 100% a Él en las áreas que Él quiera que vaya a utilizarlo. Debe ser disponible un 100% por causa de la posesión. Ahora, ¿qué recomiendo a escala humana entre nosotros? Uno debe decidir pertenecer a algunas personas. Y entre más amplitud tenga esto, mejor le va a usted. O sea, a escala humana, ya somos posesión de Jesucristo, está bien. Pero entre nosotros tenemos que decidir pertenecer a alguien, pertenecer a un grupo de personas, un grupo de creyentes. ¿Por qué? Porque eso nos da bienestar. Las personas que no deciden pertenecer a nadie son descontroladas, son solas, son abandonadas, deprimidas, tristes. ¿Por qué? Porque eso es contra la naturaleza de nosotros. Nosotros pertenecemos. Y es bueno que adopten el patrón y el estilo de la naturaleza que Dios nos ha delegado. Así somos. Una cuarta idea. Dice, por mandamiento de Dios, el Salvador. Sobre la salvación. Mire, eso es sobrenatural. Y les doy este comentario breve para que no carguen sus conciencias de cosas malas. Mire, la salvación de nuestros familiares pertenece a Dios. No es tarea suya. No es tarea suya el que predestina, el que adopta, el que salva. En el sentido espiritual es Dios. Usted haga sus oraciones, está bien. Y usted sea una persona piadosa. Las recomendaciones que tenemos que para que nuestros hijos se entreguen a Cristo, la clave es que los padres sean piadosos, honestamente piadosos. Nada de religiosos, sino personas piadosas, para que los hijos sean impactados por la piedad de los padres. Y de esta manera, los hijos parece que son más sensibles al llamado de Dios. Entonces, ¿qué recomendamos? Padres piadosos para que los hijos tengan la oportunidad y vean y sean influidos quizá de esta manera. Pero la salvación como tal sigue siendo sobrenatural, pertenece a Dios. No usen este versículo que dice que cree en el Señor Jesucristo y será salvo toda tu casa, porque no va a salir la sumatoria. No va a salir. Porque ustedes ven en su experiencia que todos sus familiares no logran convertirse a Cristo, aunque sean evangelizados. Y una idea más. Mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, nuestra esperanza. En el fondo, lo que esperamos son personas. Algunos equivocadamente esperan cosas. Mire, las cosas no las otorgan personas. En el fondo, la clave es esperar personas, no esperar cosas. Y no sufra esta desilusión. Lo que nos llena en el fondo son personas. Espere personas. Y el texto dice que nuestra esperanza es el Señor Jesucristo. No las cosas de Él, sino Él. Entonces espere personas. No sé si ha visto esta alegría de niñitos que están a la expectativa de cuándo llegan los padres. Y la alegría profunda de ellos es cuando los padres asoman y lo ven. No las cosas de los padres, aunque está implicado. Así somos nosotros. La alegría de nosotros, en el fondo, es que esperamos personas. Y fíjense que hacia el futuro es lo mismo. Tenemos esperanza de encontrarnos con personas. Es lo mismo.
Luego dice en el versículo 2, a Timoteo. Ve en el versículo 2. Voy a usar la estructura gramatical como complemento indirecto. Y este es el concepto. Nosotros afectamos personas específicas. Cada uno de ustedes afecta personas específicas. Quizá no influye a todos, pero hay personas que usted influye, son personas específicas. Esa es la implicación de un complemento indirecto o de un caso dativo, como lo han aprendido. Afectamos personas específicas. Pablo afectó a Timoteo. Es muy objetivo. Y ojalá que usted tenga un número grande de personas específicas que usted afecta por su estilo de vida. En el Nuevo Testamento enseña que uno debe afectar primariamente a la familia, es decir, la esposa y los hijos. Y los miembros que están ahí en la casa son las personas para afectar primariamente de manera positiva y luego afectar la iglesia, por lo menos este grupo. ¿A quién debiera influir usted? A este grupo. Porque esta es la familia de la fe que Dios le ha dado acá en la ciudad o en esta localidad. Este es el grupo que Dios le ha dado. Así es la providencia de Dios, entonces debiera afectar a todos los que están aquí. Y le toca trabajar para afectar a todos, pero esa es la meta, el objetivo. Y eso es lo que implica a Timoteo. Afectamos personas específicas, verdadero hijo. Significa que tiene confianza, que es creyente. Le doy comentario. Mire, no todos los que estamos aquí, no todos están convencidos que son creyentes. De vez en cuando, algunos no están seguros si son creyentes. Eso es un paso. Y el segundo, no todos los que están aquí generan la convicción en otros que son convertidos. Y eso es grave, eso es serio, y eso es para cuestionarnos. Y no diga que yo me convertí hace 20, 30, 40 años, porque eso es verbal. Y ese es el fenómeno de Mateo 7, versículo 20, 21, en donde muchos van a decirle al Señor que sí hicieron tales cosas. Y Él no ha recibido tales personas porque nunca se convirtieron. Esa es la parte grave. Entonces, estamos sugiriendo lo siguiente. Mire, revise su cuestión piadosa. Revise su piedad, honestamente, para que infunda esa idea que usted es creyente, usted realmente es convertido, y no un mero religioso. Insistimos en eso por la gravedad de esto. Verdadero hijo en la fe indica lo siguiente. Pablo tiene una dependencia del Señor y Timoteo tiene la misma dependencia del Señor. Entonces el concepto es este, que usted y yo debemos ser iguales en cuanto a dependencia del Señor. Ese es el concepto que está acá en ese versículo. Ahí mismo en el 2, usó 3 palabras para el saludo: gracia, misericordia y paz. Culturalmente, la gracia era el saludo entre los griegos. Eso significa que en esa congregación hay griegos. Misericordia es el saludo para los gentiles. Entonces indica que en esa iglesia de donde está Timoteo hay gentiles, y paz es el saludo entre los judíos. Entonces con el saludo identificamos 3 grupos: griegos, gentiles y judíos. Pero quiero darle un comentario a la palabra gracia. Voy a usar este concepto pictográfico que están aprendiendo poco a poco. Y el primer concepto de gracia indica que es un encanto natural. Hay un encanto natural en un convertido hacia otro convertido. Eso es lo normal. Hay una atracción de creyente a creyente por cuanto ambos son creyentes.
Esa es la experiencia natural, normal entre creyentes. Es decir, un creyente para otro creyente debe ser una persona encantadora, porque son de la misma naturaleza. Eso es gracia. Y eso es el paso número 1. Eso reside en la naturaleza suya. Para eso la gracia de Dios en usted, para que tenga encanto por otros que sean iguales como usted. Para eso la gracia. Paso número 2. Fijar los sentidos. Esa gracia, ese encanto, es para que fije los sentidos y demuestre que eso es prioridad y de interés suyo. ¿Para qué la gracia? Para que los sentidos que Dios le ha dado, ustedes los conocen, los sentidos, vista, tacto, oído, gusto, para que estos sentidos se interesen por lo que es igual a usted. Para eso. Para que tenga interés en otros creyentes. Para eso la gracia de Dios. Para que otro creyente sea importante para usted. Para que sea prioridad para usted. Para eso la gracia. Un tercer paso es el desarrollo de la simpatía con creyentes. Es decir, pueden lograr afinidad sentimental con otros hermanos en la fe. Puede haber esta empatía, esta unidad sentimental con creyentes. Número 4. Cuidado de las cosas particulares de ese creyente, de cómo agradar a otro creyente en lo que es bueno. Para eso la gracia. O sea, ¿cómo puedo agradar a otro creyente en algo que sea edificante? Esa es la recomendación del Nuevo Testamento. Y número 5, los favores, finalmente. Si va a crecer en la gracia, crezca en favores. Quizás ya está haciendo alguno, auméntelos. Ese es crecimiento en la gracia. Eso en cuanto a la gracia. Paso a misericordia. Emitiré 2 conceptos nada más. Si va a usar misericordia, no condene a ningún creyente. ¿Para qué la misericordia? Para que usted no condene ningún creyente. No es necesario. Por un lado, no somos jueces. Y por el otro lado, no es efectivo. Condenar a un creyente no tiene efectividad ante Dios. El juez es Él. Él hace la condenación respectiva. Y de ver el Nuevo Testamento dice que ya algunos están condenados. Algunos ya están condenados. Pero no es necesario condenarlo 2 veces. Con la condenación de Dios es suficiente. Que aprenda este secreto. Mire, la gente será libre donde usted está y tendrá buen ambiente donde usted está si usted aprende a no juzgar personas, no los condene. Los que por dentro juzgan y condenan personas generan mal ambiente espiritual. Apréndalo. Si usted quiere tener mal ambiente en la casa, acuse, condene. No tiene ni siquiera que expresarlo en palabras. No tiene que decir nada. No diga nada. Eso es una cosa del espíritu. Si el espíritu suyo tiene hábito de condenar, juzgar personas, donde usted esté habrá mal ambiente. ¿Por qué? Porque eso divide. Eso divide. Eso no es acto de misericordia. Lo suave es la misericordia. Y use eso. Estamos aquí para eso, para expresar la gracia, la misericordia y la paz. Entonces, no condene. De vez en cuando hablo con algunos creyentes, de vez en cuando con algunos impíos. Y ellos tienen esta experiencia, eso es lo que he oído. Una experiencia de ellos después de hablar. Yo sé que hablar relaja un poco, pero después de hablar, la experiencia es esta. ¿Por qué estoy tranquilo acá? ¿Por qué siento tan tranquilo?
Y yo les digo, no he hecho nada. Y no estoy mintiendo. Yo no he hecho nada. Absolutamente nada. Ni siquiera he orado. Yo no he hecho nada. Solamente escuchar en quietud. Pero aplicando eso, está en la Escritura, misericordia. No les condeno. Y el efecto de eso es tranquilidad. Apréndalo. Apréndalo en su espíritu humano. Funciona así. Esa es la naturaleza. Entonces no condene. No pague a las personas conforme a sus hechos. Admita que cualquier pecado que uno cometa merece la muerte, lo que sea. Y el pecado tiene esa tarea, pero usted no. Entonces no mate personas. Y la tercera palabra es paz. No es más que la unidad que hace sentir seguro a otro creyente. ¿Qué es la paz? La unidad que yo establezco con esa otra persona para que se sienta seguro. Si quiero proporcionar seguridad a una persona, establezco la unidad con él. Y el efecto es que la persona se siente seguro. A mí me gustaría, y yo deseo, que donde estuviese uno de ustedes, la gente se sintiera segura, que estén seguros, porque usted está, porque ese es el efecto. Eso es lo que debe estar en el ambiente. Pero para que usted promueva eso, tenga eso, tiene que practicar la unidad. Y eso debe darse entre dos creyentes. Y que no haya conflicto en el encuentro de dos hermanos en la fe, que no haya conflicto. Si hay conflicto, indica que están fuera de la paz. No debe haber conflictos mentales, emocionales, sentimentales. No debe haber conflicto. Mire, si hay conflicto, es evidencia que la paz no está. Y número 3, un tercer concepto. Debe haber un progreso del bienestar en los encuentros ocasionales entre ustedes. Está bien que se encuentran dos ahora y se sienten bien, se sienten cómodos. Pero estoy sugiriendo que la próxima vez que se encuentren, el encuentro sea más satisfactorio y más rico. Que tenga mayor sensación de agrado la próxima vez. Y si esto no está progresando, algo no está funcionando bien en los creyentes. Mire, si eso no está funcionando, algo no está bien. Y es tiempo de revisar. Y una última idea acá. Dios es la fuente del saludo. Y le doy esta conclusión. Somos el conducto regular de Dios para causar el bienestar a otro. Esa es la conclusión. Dios quiere usarnos como conducto regular para el bienestar de otros creyentes. Y ese es el propósito de esos dos versículos.